Bueno, amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte, donde haremos un viaje hacia esas bandas de guerra del ayer y de siempre que han marcado una huella en nuestro municipio de Aguadas. Bienvenidos, porque en esta noche del recuerdo pues contaremos en la segunda parte de nuestro programa la historia de las bandas de guerra del ayer que nacieron precisamente en Aguadas en la década de los años 50. Este tipo de agrupaciones permitían hacer un verdadero viaje al pasado, evocando las batallas épicas que tuvieron que librar diferentes pueblos y regiones para adquirir el mayor de los tesoros, la libertad. En sí, les cuento que la banda de guerra está compuesta por un conjunto de personas que desempeñan la labor de realizar los toques y marchas militares. Es de anotar que cada toque militar tiene un significado propio. Hoy ejerce la docencia en la institución educativa Marino Gómez Estrada y han sido 40 años por vocación los dedicados a la banda músico-marcial de su colegio. Se trata del profesional José Asdrúbal Osorio Sáenz, quien nos ampliará con sus vastos conocimientos este interesante tema relacionado con las bandas de guerra y su respectiva evolución en el municipio de Aguadas. Tengo para compartirles que mis años de bachillerato, tanto en el Colegio Francisco Montoya y finalizando mis estudios en la institución educativa Marino Gómez, de la cual hago parte, los compaginaba con la música, haciendo parte de la banda de músicos con mi gran maestro Bertulfo Sánchez, quien más adelante salimos a extrapolar los conocimientos adquiridos. Yo lo seguí aplicando en las bandas marciales de las instituciones educativas donde tuve la oportunidad de laborar. Ya en julio de 1980, enhorabuena, fui llamado por el señor rector don Marino Gómez para que me trasladase de la institución Mariscal Sucre de Manizales a la institución educativa Marino Gómez Estrada, como docente en propiedad y acompañante de la banda marcial. Fue así como con profesores y alumnos conformamos la nueva banda marcial, dándole un toque diferente y agradable a esta nueva agrupación. Saben ustedes que nuestra institución cuenta con dos bandas, la banda sinfónica y la banda institucional Marino Gómez. Por lo tanto, la banda sinfónica siempre ha apoyado la marcial, a quien de todo corazón les agradezco en bien de nuestros estudiantes, a sus directores. Para entender el origen de las bandas de guerra, debemos en primer lugar remontarnos a la historia, al pasado y a la antigüedad, para conocer la importancia que tuvieron estos grupos al estar al frente de los regimientos militares, para animar a los soldados a tener valor frente al enemigo y luchar ferozmente en batalla para defender sus propios intereses. Inevitablemente, con el avance de la civilización, también surge la guerra, y la música no escapa de su influencia. Los griegos confiaban a Euterpe, la musa de la música, sus composiciones sonoras y cantos, porque ya entonaban instrumentos en la guerra. Los romanos y sus legiones ya impartían señales y órdenes con trompetas en los desfiles, campamentos y campos de batalla. Cada centuria poseía un corneta o un cornicem que empleaba un cuerno de bronce curvado con el que emitía órdenes como marchar, cargar, reagruparse o retirarse. Los llamados vikingos en sus cruentas batallas utilizaban banderines e instrumentos musicales hechos con cuernos que permitían reagrupar a sus soldados o anunciar la retirada de la batalla. Nuestra campaña libertadora de 1819 en la Nueva Granada no fue exenta de expresiones musicales. El ejército patriota necesitaba mantener la organización y el ritmo en las marchas
para los movimientos del orden cerrado, como advertencia o alarma. Uno de los elementos más característicos de los ejércitos del mundo es sin duda la tradicional banda de guerra, cuyo propósito era y sigue siendo aumentar la moral de los combatientes, amedrentar al enemigo y para dirigir a las tropas en el caos del combate. Hoy en día se han convertido en una expresión tradicional que vincula valores militares y culturales. En ella se une la música, la estética, la elegancia y el honor de cada ejército, ciudad, colegio o escuela, cada una con un estilo propio. Llegó el momento de conocer de primera mano el origen de una de las agrupaciones más recordadas y conocidas en Aguadas por muchos, la banda de guerra del Colegio Francisco Montoya, que permitió a los alumnos de la época y a sus integrantes viajar al pasado y rememorar las batallas épicas de los países que contaban con estas agrupaciones, que encabezaban los ejércitos invitándolos al valor y a la fuerza necesaria para afrontar la lucha que llegaría en cualquier momento. La banda de guerra en Aguadas nació en el Colegio Francisco Montoya, sede La Cuchilla. Por allá en los años 50, cuando el plantel se aprestaba a recibir la severa visita de los supervisores nacionales enviados por el Ministerio de Educación Nacional para registrar el funcionamiento institucional y otorgarle posteriormente su aprobación oficial. Era rector don Roberto Peláez, quien para una de las tantas actividades cívicas y patrióticas de la población, gestó la brillante idea de dotar al colegio de una banda de guerra que marcara la marcha e hiciera estremecer de sentimientos patrióticos nuestros corazones inocentes e ingenuos. Anteriormente se marchaba a palo seco, sin tambores ni trompetas. Solo se escuchaba la voz severa de los profesores: izquierdo, 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 derecho, izquierdo. Si el alumno se equivocaba, se paraba el desfile entero y se ensayaba nuevamente. Hoy las instituciones de Aguadas, con arduo trabajo, forma desde la escuela a los niños y niñas deseosos de cultivar en sus vidas el amor por la música. Invitamos a nuestro programa al joven estudiante del grado 10º de la institución educativa Normal Superior Claudina Múnera, John David Rendón Galvis, quien desde su niñez ha vivido todo el proceso, para que nos comente un poco sobre su experiencia vivida al pertenecer por tantos años a la banda marcial de su colegio. Yo desde niño me emocioné por estar allí. Estoy desde segundo en banda, que fue cuando fuimos al concurso de Medellín. ¿Por qué quisiste participar siendo tan joven y ahora que estás en el bachillerato de una banda marcial? Yo quise participar porque siento que esto me apasiona y esto me anima. Y me ayuda en muchas cosas personales. ¿Qué instrumento tocas y qué papel desempeñas en la banda marcial de tu colegio? Yo toco trombón. ¿Te sirve mucho para la vida? Sí. ¿En qué te sirve eso? Me ayuda a ser más disciplinado, más puntual. Esto me ayuda más a tener más escucha. Me ayuda a tener más responsabilidad, entre otras cosas. ¿Qué ha sido lo más difícil de los toques o qué ha sido lo más difícil de los movimientos de los cuales ustedes hacen en la banda? Para muchos de nosotros es muy difícil aprender a leer.
ya que hay que ver lo de las fusas, corcheas, semicorcheas, negras, redondas, blancas. Hablemos un poco del papel de la mujer, la belleza, el colorido, eso le da elegancia a una banda marcial. Sí, una banda marcial necesita el toque femenino, es algo especial para aquello. ¿Por qué? Porque sin ella hay muchas cosas que no podemos hacer y necesitamos el apoyo de ella para hacer muchas cosas creativas. ¿En qué concursos has participado, John? He participado en el concurso de Medellín, ahorita en los festivales de Valle de Zarzal y en, ¿cómo se llama ese otro? En Supía, sí. Los jóvenes y sus instructores gozaban de gran prestigio por la época. Su reconocimiento era muy meritorio en nuestro municipio. La elegancia y el porte en sus toques y sus uniformes estilo militar daban mucho más prestigio a cada institución educativa que en su momento contaban con una banda propia. Tengo para contarles en esta historia tan interesante. Se conoce que el primer batutero de la banda de guerra del Colegio Francisco Montoya fue el alumno José Edgar Duque Echeverry. En la época del presbítero Raúl Aristizábal, les cuento que la banda de guerra pasó por su mejor momento. Adquirió un bellísimo uniforme imperial francés, haciendo evocar legendarias acciones heroicas. Las instituciones educativas salen por las calles con sus instrumentos para amenizar una festividad patria. Participan además de las procesiones del Viernes Santo, acompañando al Santo Sepulcro, o el Sábado Santo en la procesión de la Soledad. Mario Londoño Ospina hizo parte de esta valiosa agrupación en su momento. Conozcamos sus apreciaciones y los recuerdos que vienen a su memoria. Con ustedes, Mario Londoño Ospina. Son recuerdos muy bonitos, porque en esa banda de guerra no estaban los que querían, sino los que tenían aptitudes para hacerlo. Yo recuerdo que el mayor trabajo de esos tiempos con referente a la banda de guerra fue con don Marino Gómez Estrada y nuestro profesor de música, Rubiel Trujillo Arias. Gracias a ellos, nosotros salíamos de correría por muchos municipios de este departamento de Caldas, incluyendo las famosas ferias de Manizales. ¿Qué instrumento tocó Mario en la banda de guerra de aquella época? Yo fui batutero mayor en compañía de Hernando Valencia Aguirre. Mario, la importancia de estas agrupaciones en amenizar esas fiestas patrias de aquella época que tanto se han perdido hoy en día, poco se marcha ya. Sí, es poco. Sobre todo, pues, el sentido de pertenencia se ha perdido. Y pues claro que ahora tenemos un movimiento bandístico muy importante que nos da imagen, que es la banda del Colegio Marino Gómez, la Sinfónica. Mario, esos músicos de la antigua banda del Colegio Francisco Montoya también hacían parte de esa banda de guerra. No, era totalmente aparte. La banda de músicos comenzó a gestarse en la época de 1973 más o menos, cuando el maestro Achirillo adquirió unos instrumentos y con la ayuda de don Marino Gómez Estrada hicieron la primera banda estudiantil que se conozca en Aguadas. Marchar por las calles del municipio con las calles llenas de personas brindándoles el aplauso por la banda de guerra, por esa marcha triunfal, por ese uniforme imperial francés, ¿eso lo llena a uno de satisfacción, Mario? De satisfacción y de orgullo. Pues todo el mundo, el que pertenecía a la banda de guerra era de boca en boca con todo el pueblo aguadeño, vitoreándolo a uno, y eso le daba a uno impulsos y ganas de hacer las cosas bien.
La banda de guerra hace parte de las actividades extracurriculares de una institución educativa que permite que el joven adquiera habilidades cognitivas, físicas, pedagógicas, motrices e infinidad de valores para su vida. Al ser de origen militar, conlleva por tanto a una disciplina, cambiando de por sí la mentalidad de quienes la integran. Se sale un poco más tarde del colegio por los ensayos que se deben hacerse previamente, y el papel de los padres de familia es fundamental al animar a sus hijos para que hagan parte de este destacado grupo musical militar. Las primeras manifestaciones que tenemos sobre las bandas de música fueron bajo el reinado de Servio Tulio, 578-534 a.C., donde fueron instauradas en Roma las primeras bandas militares. Su principal finalidad era conseguir acompasar la marcha. Los orígenes de las bandas militares organizadas se remontan a la civilización islámica del siglo XI, con la aparición de los primeros conjuntos instrumentales, los cuales tenían la misión de acompañar al sultán. Dichos conjuntos estaban compuestos por músicos ejecutantes de tambores de diversos tamaños, de platillos, de oboes y trompetas, siendo su primera organización atribuida al Imperio Otomano. El docente José Asdrúbal Osorio Sáenz, con su vasta experiencia en la coordinación de este tipo de agrupaciones musicales que permiten despertar en los estudiantes el amor por la música, nos comentará sobre las bandas actuales y su participación en diferentes concursos, de los cuales ha hecho parte la banda músico-marcial de la institución educativa Marino Gómez Estrada, cosechando también excelentes premios y reconocimientos a nivel departamental. Les cuento que la banda músico-marcial a la que acompaño ha participado en diferentes certámenes intermunicipales, donde se ha distinguido por su magistral ejecución instrumental y por la cadencia y marcialidad de los movimientos y despliegues de sus integrantes. Ha participado en varios campeonatos departamentales de bandas de marcha, alcanzando las siguientes menciones en su categoría: en Abejorral, Antioquia, primer puesto en liras e instrumentos de viento. En el Seminario Menor, en Manizales, primer puesto en coreografía, instrumentos de viento y liras. En La Virginia, primer puesto de bandas armónicas, La Virginia Risaralda. En Villa María, primer puesto en coreografía e instrumentos de viento y liras. Actualmente la banda la conforman 51 estudiantes y se ha convertido en uno de los más tradicionales emblemas de la institución, proyectándose a la comunidad aguadeña en los diferentes actos cívicos, culturales, religiosos, deportivos y patrios que allí se realizan. En cuanto al batutero, me pregunta Jorge Hernán, o el tambor mayor, es la persona que funge como director y guía las interpretaciones del grupo. Por lo tanto, las técnicas y la dirección de las bandas se las encargamos prácticamente a él. En cuanto al papel de los triángulos, hoy en día los utilizan algunas bandas de marcha infantiles. Este instrumento pertenece al grupo de los idiófonos, porque el sonido resaltante es fruto de la vibración del metal, tras ser golpeado con una varilla de acero. Y el papel es tratar de complementar la percusión en su acompañamiento. En cuanto a la lira, este instrumento ayuda y fortalece la melodía en las diferentes interpretaciones.
Cuando el doctor Rubiel Trujillo se desempeñó como orientador o director de la banda de guerra, fueron tambor mayor o batuta Heriberto Arroyave y luego José Giraldo, entre otros. En alguna oportunidad asistieron a la famosa y solemne procesión del Sagrado Corazón en Manizales, siendo invitados por las autoridades eclesiásticas de la Catedral Basílica. Como anécdota, los uniformes, que eran de color azul, muy bonitos, se fueron destiñendo y la solución que encontraron fue mandarlos a voltear por el revés. Quedaron como nuevos. Se los habían estrenado siendo rector el padre Raúl Aristizábal. Duraron en su uso aproximadamente entre 15 años, de 1960 a 1976 o 1977. Se hacían 3 entrenamientos semanales de 4 a 6 de la tarde. Algo muy especial que vale la pena mencionarse es la interpretación magistral de la diana, muy utilizada en el ejército, y que los niños, como el joven de la imagen, tocaban con elegancia y mucha soltura. La seriedad y preocupación por una buena preparación eran pieza clave para lucirse al momento de actuar ante la comunidad y ante los actos que requerían de su presencia para enarbolar los símbolos patrios. En el Aguadas del ayer, recordar es vivir. Un informe para su noticiero del canal Teleaguadas, Jorge Hernán Ramírez Torres. El papel desempeñado por los directores de estas agrupaciones es clave para montar cada una de las obras que serán puestas en escena para la participación en cualquier concurso o para uno de los tantos desfiles patrióticos a los cuales se desea asistir. Viendo la necesidad de brindarle a los estudiantes más pequeños alternativas musicales y despertar en ellos el amor no solamente por su institución educativa, se les motivaba y entregaba un instrumento a cada alumno de acuerdo a sus capacidades. Los niños son los más motivados para asumir esta responsabilidad y quisimos vincular a estos relatos a Francisco Javier Valencia Aguirre, quien dirigió por muchos años las bandas marciales infantiles. Les dedicó gran parte de su tiempo y los ensayos ocuparon largas jornadas escolares. Sus apreciaciones son muy valiosas por la vasta experiencia adquirida en el transcurso de los años. Yo en el año 78, 79, 80, 81 estoy manejando bandas infantiles. En esa época, solamente en el 75, se fundó la banda infantil de la Escuela Central, en la cual éramos 5 compañeros, un bastón de mando, un bombo, un platillo y 2 redoblantes. De ahí surgió la banda de la Escuela Central. Ya la Escuela Presidente Kennedy tenía su banda, y la Escuela Santa Teresita, eran las únicas primarias que tenían su banda. ¿Cómo aprendió ese arte de dirigir directamente una banda marcial infantil? Yo nací eso porque, que en paz descanse, Juan de Dios Mejía nos enseñó a tocar los instrumentos, lo que era percusión, llámese un redoblante, una caja, y en base a eso yo me fui encarrilando. Ya entré al Colegio Marino Gómez y seguí en la banda del Colegio Marino Gómez, y ahí empecé a surgir con la cuestión de las bandas. Ya terminando, ya me retiré del colegio, y en la época de la alcaldía de Jorge Iván Montoya vino el gobernador de Caldas, y lo primero que le preguntó al alcalde qué solicitaban los colegios, y por intermedio de don Vicente González, él fue que dio la idea de que le surgieran instrumentos para las escuelas que no tenían bandas, y ahí fue donde resultó la Simón Bolívar, la Escuela Central y la Escuela Anexa. Entonces ya quedaron Escuela Central, Anexa, Presidente Kennedy, Santa Teresita, con bandas infantiles marciales. ¿Cómo se dirige una banda marcial infantil? Eso es un seguimiento, porque en el momento que usted entra a manejar una banda, hay que mirar peor que todo la capacidad de los niños. Eso es muy complicado, porque hay niños que no tienen la habilidad de un instrumento, pero las madres dicen que es que uno no quiere que los niños estén en la banda. Entonces tiene que ser un seguimiento más que todo a los niños, saber qué clase de instrumento pueden tocar ellos. En el momento dado traer unas trompeticas que solamente daban 2 notas musicales, pero había niños que no se enfermaban de las amígdalas,
o eran alérgicos al cobre. Entonces no podían tocar trompetas. Había que meterlos a otra, digamos, a percusión, a manejar una caja, un redoblante, un triángulo, unos platillos, un bombo. Pero había que llegar a estar al niño para que la madre quedara contenta con él, para que no se le quedara que uno estaba estudiando al niño en la banda, lo estaba sacando de donde era lo real pues, de ellos. ¿En algún momento estas bandas marciales, músico-marciales, han sufrido alguna decadencia, han tendido a desaparecer? Sí, las bandas hace por ahí, yo creo que para unos 10 años las dejaron caer, sino que en la época cuando ese gobernador donó sus instrumentos, trajeron instrumentos grandes, para juveniles. Entonces ya una granadera para un niño de 8 o 9 años la arrastraba. Entonces fuimos hasta Medellín a cambiar los instrumentos del redoblante por más pequeños. Pero resulta que cuando hicimos el cambio, el gerente de la empresa dijo que no, que los cambiaba, pero que no reembolsaba dinero. Entonces yo simplemente cambié una parte de instrumentos y dejé otros instrumentos más grandes. Ahí fue donde van a surgir las bandas marciales del liceo, la normal. En base a esos instrumentos ya se fueron formando las bandas juveniles. ¿Es de añorar, Francisco Javier, esa banda de guerra del ayer Colegio Francisco Montoya? Sí, señor. En esa banda cuando surgió, eso eran de cuero de vaca. Esa banda toda la vida ha existido, lo que hace que estoy en el colegio desde muchos años atrás viene la banda del Marino Gómez. Esa banda siempre ha existido, sino que en el momento que uno trabajaba era en cuero. Había que calentarlo 2 o 3 días o en la estufa de gas para poder que los instrumentos sonaran. Ahora no, ahora ya todo es sintético, ahora ya es acrílico, entonces ya no tiene usted que ponerse a calentar cuero ni a molestar con ellos. ¿Despierta en los niños el amor por la música, la disciplina, el arte y el respeto a los símbolos patrios? Claro, porque eso es lo que yo digo, cuando se terminó o dejaron terminar las bandas músico-marciales se perdió todo el patrimonio nacional. Ya no hay un 7 de agosto, un 12 de octubre, todo eso lo dejaron perder las instituciones educativas. No sé por qué, hasta dónde llegó el punto eso de que no volvieron a hacer desfile y nada. Porque anteriormente se hacían los desfiles, cada día patrio salía un desfile. En las fiestas del pasillo salían las bandas músico-marciales los sábados. Los domingos salían las bandas en comparsas, pero tocando pasillos, las mismas bandas músico-marciales. Y de un momento a otro, totalmente acabaron las bandas. No sé qué pie le dio para terminar con ellas, no sé. Simplemente ya empezaron a surgir las bandas juveniles y enterraron las bandas infantiles. ¿Por qué las bandas han evolucionado? De acuerdo a la tecnología de los tiempos, ya las bandas no son solamente marciales, sino músico-marciales o de marcha o banda show. Sí, porque anteriormente usted entraba a una banda y la banda simplemente componía un bastón de mando, bombos, platillos, redoblantes, cajas. Ya fue surgiendo la tecnología, ya salieron las liras, ya salieron las trompetas de émbolo, ya salieron las liras, las trompetas de émbolo, las granaderas, las tamboras. Entonces a medida que eso fue surgiendo, las bandas fueron avanzando. Ya no eran bandas de guerra, sino que pasan a ser bandas de marcha. Después de la marcha pasan a ser bandas músico-marciales. Y ahora como ya manejan instrumentos bajos, barítonos, trompetas, saxofones, entonces ya la banda ya cambia a ser otra banda de show, lo que llaman banda show. La primaria es para muchos un mundo nuevo por descubrir. Es el segundo hogar. Allí se brindan oportunidades para ir descubriendo los talentos y capacidades para algo en la vida. Y las bandas marciales así lo hacen. Este tipo de agrupaciones forman para el futuro. Los más pequeños son los más interesados en ingresar a la banda de su escuela para descubrir no solamente sus talentos para la música, sino para adquirir disciplina. Así nos lo expresa uno de ellos, el niño Robinson Andrés Loaiza Obando, de la básica primaria de la Escuela Divino Niño del municipio de Aguadas. Pues por la capacidad con pues, un instrumento, de tocar un instrumento, me sentí muy feliz porque es una cosa que es la primera vez que uno va a hacer eso, entonces me sentí muy feliz. Toco el redoblante por el sonido que tiene, también por la comodidad de pues, para portarlo, muy fácil de tocar, así con los ritmos. Ensayamos los martes de 11:30 a 1:30
Ya primero ensayamos los ritmos, después de ensayarlos nos los repasan y después ya empezamos pues a marcharlos con las liras, con los platillos, así con todos. Robinson, la banda marcial de la Institución Educativa Escuela Divino Niño Básica Primaria de la Roberto Peláez está integrada solamente por alumnos de grado quinto. Fue hasta poco, porque después fueron integrando más de grados, integraron de cuarto, de tercero, y ahí ya como que la banda creció un poquito más. ¿Qué sientes para terminar cuando marchas por las calles del municipio de Vas a tocar tu redoblante? No, me siento bien, como que alegre de haber tocado con tanta gente a los lados. Muchos de los integrantes de estas agrupaciones por varios años hoy son docentes reconocidos en algunas instituciones educativas del municipio. Aportan desde su experiencia vivida cuando hicieron parte de la banda marcial de su colegio. Les cuento que una de ellas es la docente María Lucero Marín García, quien nos dará su testimonio sobre esta vasta experiencia adquirida cuando participó en diferentes concursos dentro y fuera del municipio, obteniendo excelentes resultados. Su liderazgo fue clave para guiar a sus compañeros y compañeras e integrantes de la banda, y aquí recuperamos esos bellos momentos de su vida. Bueno, en la institución educativa hicieron la convocatoria para formar nuevamente este grupo, ya que hacía mucho tiempo no se daba la banda marcial, muchos años atrás. Entonces hicieron la convocatoria y de acuerdo con las habilidades que tenían los estudiantes, fuimos escogiendo, y también las preferencias, fuimos escogiendo pues nuestro instrumento. En mi caso me incliné más por el tema de el bastón. Me parecía interesante ver cómo se combinaba este elemento a la vez que se marchaba y se hacían algunos movimientos. Nunca intenté pues con otro instrumento, porque cuando inicié principalmente fue como con este elemento y me pareció muy llamativo y me gustó demasiado. Bueno, a través de los diferentes años en los que fui participante de este grupo, desempeñé varios papeles. Uno de ellos fue como bastonera, como del grupo de bastoneras. Posteriormente, en otros años, fui bastonera mayor, como la líder, digamos, de este proceso. Y en otros años, cuando también la banda fue dando como su transformación, porque ya fue avanzando en diferentes categorías, también fui integrante del grupo coreográfico, del grupo de banderas. Bueno, con la banda recuerdo que participamos en varios escenarios. Inicialmente fue acá a nivel local, en festividades como el 20 de julio, en actividades como la celebración del cumpleaños de Arma. Creo que también participamos en la celebración de los 200 años, que ahí estábamos muy reciente pues como en la conformación de la banda nuevamente, y para como adquirir esa experiencia. Posteriormente empecemos a hacer como salidas. Recuerdo que salimos también a nivel regional, como a Belén de Umbría, a Mariquita, a Honda, Manizales. Creo que también estuvimos en varias ferias ferias de Manizales, y participamos en unos escenarios a nivel nacional, como fue en los concursos de Prado, Brasil, y en Medellín, que eran uno de los principales pues como escenarios donde sí viajamos constantemente para hacer nuestra participación en la banda. ¿El ser bastonera mayor generaba en ti una gran responsabilidad, Lucero? Claro que sí, porque la bastonera mayor implica como ese acompañamiento que hace también al director de la banda para poder que se dirijan, digamos, durante el recorrido, durante el desfile, durante la presentación como tal. Bueno, para mí esta experiencia fue demasiado significativa. Creo que son espacios muy importantes porque permiten a los jóvenes y, digamos, en este proceso formativo adquirir muchísimas habilidades. Son espacios donde no solo se
potencian habilidades artísticas y culturales como la danza, la interpretación de un instrumento, sino también muchas habilidades sociales como la relación con el otro, el aprender juntos, digamos que el que tenga más experiencia le iba enseñando, digamos, al otro para que avanzara también en su proceso. Entonces es un cúmulo de habilidades que también como que se desarrollan en estos espacios y le permitan a uno crecer no solo artísticamente, sino profesionalmente. Digamos que en mi caso fueron muchos aprendizajes que me han ayudado hoy en día como a desempeñar también mi labor como docente, ¿cierto? El manejar un público, la exigencia, digamos el carácter para dirigir o para participar en ese tipo de eventos, la autoexigencia porque, digamos, tú haces parte de un grupo, ¿cierto? Y si tú no te exiges dar lo mejor, pues eso va a repercutir en el trabajo en conjunto de un proceso que se viene realizando. El esfuerzo, digamos la dedicación, porque para ir a una presentación tienes que esforzarte y, digamos, tratar de dar siempre lo mejor. Pienso que esa seriedad, esa seriedad que se hace en un trabajo, es de orden, de exigencia, pero también ese toque como de elegancia y femenino que le da, digamos, la mujer a este tipo de procesos. Hoy las básicas primarias guardan en sus archivos institucionales los más bellos recuerdos de los pequeños integrantes de su banda marcial. Aquí compartimos algunas de ellas para que viajemos en el tiempo y recordemos en el hoy esos bellos momentos. Se hace necesario desde la Secretaría de Educación Municipal apoyar este tipo de agrupaciones e iniciativas que ayudan a crecer en valores a los niños y niñas que sienten el deseo de demostrar sus talentos. Al mismo tiempo, ayuda a la adquisición de hábitos y estilos de vida saludable con la ocupación del tiempo libre y el fomentar la disciplina necesaria para la vida. Y quizás ayuda a despertar en sus integrantes el amor por la música y sobre todo el sentido de pertenencia por las fiestas patrias que hoy, con la modernidad, se han perdido tanto. Ya poco salen estos grupos por las calles del pueblo a rendirle homenaje a la tricolor nacional, porque su presencia permite el congregar a la comunidad en torno a su marcha acompasadas y militar. De esta manera, hemos hecho todo un viaje al pasado a recordar esta antigua banda de guerra del ayer, Colegio Francisco Montoya, que marcó toda una huella en el Aguadas del ayer. Esperamos haber colmado las expectativas generadas por este tema tratado de estas historias que recreamos para que no perdamos esa memoria histórica de lo que pasó y que en el hoy debemos seguir recordando, para que las nuevas generaciones tomen como referencia para sus vidas estas agrupaciones que ayudan a crecer en disciplina y en amor no solo por su institución educativa, sino por la patria misma. Acompáñenos todos los jueves a las 7:30 de la noche, porque en el Aguadas del ayer, recordar es vivir. Hasta la próxima y recuerden seguirnos en el canal de YouTube como Aguadas del ayer. Agradecimiento de igual manera a nuestro patrocinador, el señor Abdul Jalil Sanabria González. Que descansen y permiso.